Alejandro Costa, presidente de Impala Terminals, Aníbal Ochoa, coordinador comercial de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, al doctor Víctor Peña, director ejecutivo de la Naviera Fluvial de Colombia. Como moderador estará el doctor Edgar Higuera. Doctor, el tiempo para este panel es de 45 minutos. Igual en el monitor que está al frente, doctor Higuera, podemos ir mirando el tiempo también. Gracias en realidad a todos ustedes y muy valiosas cada una de las intervenciones. Bueno, nos toca la parte final de esta primera sesión en la mañana. Bienvenidos aquí los compañeros del panel. Víctor Peña de Naviera Fluvial Colombiana, conocidos por todos la importancia que esta línea naviera tiene para nosotros en Colombia, en el río Magdalena. Alejandro Costa, un representante muy importante para el desarrollo de la competitividad en el río Magdalena, también con inversiones en la escala fluvial y otros tipos de intermodalismo. Aníbal Ochoa, gracias por acompañarnos. Las nuevas fuerzas del desarrollo portuario en Colombia. Y bueno, vamos el tema que me dicen a mí que planteemos la infraestructura portuaria al servicio fluvial del Caribe. Para todos es sabido que, y en las conferencias lo hemos visto, que el río Magdalena ayuda a desarrollar el país en las épocas coloniales, después en las épocas republicanas y después el crecimiento del país. Cuando uno mira la historia del río Magdalena, encuentra que alrededor del río hay muchos terminales, o hubo muchos terminales, hubo muchos servicios. Incluso nuestro premio Nobel le hizo un homenaje muy interesante a través de un libro, y esa es la historia de Colombia. Y ahora estamos retomando esa historia de Colombia para volverla la historia de desarrollo del intermodalismo. Colombia es un país que mueve, repito, la mayoría de su carga en transporte por carretera. El transporte por carretera siempre ha sido el complemento de todos los modos de transporte y ha sido también la columna vertebral cuando no existe. Hoy en día, la posibilidad que tiene Colombia de llegar al mercado internacional y bajar costos está en el río Magdalena, en ese campo. El río Magdalena, en la exposición que hacía Antonio, nos parece muy importante, puede bajar los costos al interior del país en un 30% cuando uno habla de llevar flujo de carga permanente, disminuye los costos en las carreteras, en mantenimiento y mejora la operación. En este orden de ideas, yo quiero hacer una pregunta para nuestros tres panelistas. ¿Estamos preparados el río y los puertos para integrar el río Magdalena al intermodalismo y cómo creen ustedes que lo podemos hacer o cómo lo estamos haciendo? Por favor, te cedo la palabra. Gracias ante todo a la Andy, a Edgar por esta invitación para compartir una vez más con ustedes las experiencias del desarrollo del transporte de carga, no solamente de contenedores y otras cargas por el río Magdalena. Con respecto a la pregunta, hemos insistido en que si ya se han realizado transportes exitosos, no solamente de contenedores, el consabido caso de éxito de Sofasa, por ejemplo, y así como los recientes transportes realizados por otras empresas recién llegadas al río Magdalena, creo que la respuesta es que las condiciones están dadas. Por supuesto se puede mejorar, pero las condiciones están dadas para utilizar plenamente el río Magdalena como un medio eficaz para reducir los costos de transporte de los generadores de carga. La misma pregunta para don Aníbal. Bueno, yo creo que sí estamos preparados hoy. Es más una cuestión de no ver el puerto o el río o las mismas barcazas una aislada de la otra. Realmente es verlo todo como un sistema integral. Desde el punto de vista portuario, sí les puedo decir que hemos estado haciendo en Cartagena inversiones desde hace
ya varios años tratando de preparar la infraestructura para llegar a ese sueño que siempre hemos estado anhelando, en donde ya los expositores anteriores estaban diciendo que ese futuro ya llegó. Realmente el sueño de nosotros era poder atender buques más grandes para ser más competitivos, llegar a que el país sea más competitivo y desde ahí, atendiendo estos buques, generando la carga, podemos llegar a integrarla con el resto del país. Entonces todo es parte, una infraestructura que ya está. De pronto no esta es una normativa adecuada para poder integrarlo. ¿Por qué? Porque lo seguimos viendo de una forma aislada. Pongo un ejemplo que venía hablando con Alejandro Costa recientemente y es, tenemos una regulación totalmente adecuada y clara para aquellas cargas que vienen de importación y se van como cabotaje, ya sea vía fluvial o vía marítima, hacia otras partes de Colombia. Sin embargo, cuando hablamos al revés, cuando se trata de exportaciones que están siendo documentadas en Barranca Bermeja, por ejemplo, y vienen hacia Cartagena, no sabemos exactamente cómo tratarlas, si es como un cabotaje, como una exportación en tránsito, como un transbordo, y realmente estamos buscando la forma que esto sea posible, pero no hay una claridad total para que los mismos exportadores puedan tener plena confianza. Entonces, cuando estaba hablando el viceministro y dice, bueno, tienen que tener confianza, hay que poder manejar la carga vía fluvial, realmente también es generar esa confianza, primero con una normatividad adecuada para saber a qué atenerse y los exportadores puedan saber exactamente cómo debe funcionar todo el sistema. Pero ya en vías de infraestructura como tal, portuaria, para atender los buques más grandes, para generar esa carga, atender las mismas barcazas con unas ratas de productividad adecuadas y poderlas sacar rápido, estamos totalmente preparados. Ok, muchas gracias. Ahora la misma pregunta para… Bueno, hay consenso. Yo coincido perfectamente con Aníbal y con Víctor en que la infraestructura está sujeta a mejora, la normatividad por la voluntad que tenemos que el país progrese y que las operaciones se generen, hemos encontrado la forma de dar confianza que ocurran, pero podría ser mejor, que es lo que comentaba Aníbal, de que puede mejorar, pero ya es una realidad y está ocurriendo. Ahora hay que pensar qué viene, porque no nos podemos quedar ahí. Y el siguiente paso, que es el que no está todavía, es cómo migramos carga del sistema de transporte carretero al modo férreo y fluvial, para realmente activar el multimodalismo en Colombia. Entonces creo que ahí es donde todavía estamos muy crudos. Si nosotros cogemos el corredor del Magdalena, en carretera se mueven 40 millones de toneladas al año, carga nacional, mientras que la carga de comercio exterior es mucho menor. Entonces, si nosotros logramos un incentivo para que parte de esa carga se mueva al río, vamos a desembotellar las carreteras, vamos a promover el río, pero tenemos que buscar que el doble manejo de carga en puerto con el urbaneo en ciudad de destino pueda competir logísticamente contra la necesidad del generador de carga. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo que la carga crezca. Entonces lo que estamos buscando es promover un plan de incentivos con el gobierno en el Plan Maestro de Transporte 2 que busque entregarle el incentivo al generador de la carga, de manera que el incentivo genere crecimiento. Ese incentivo no debe ser ni para el transportador, ni para el puerto, ni para el transportador fluvial. Si sube la cantidad de carga, todos ganamos y gana el país. Entonces, la respuesta es clara, coincido, estamos listos. La voluntad permite operar con una norma no totalmente definida para esto. Ahora hay que pensar cómo maximizamos la oportunidad del multimodalismo, que es darle viabilidad a la carga nacional. Ok, muchas gracias. En este tema de impulsar ese desarrollo del multimodalismo, hay experiencias que han sido muy buenas para ese modelo de desarrollo. En el río Rin, por ejemplo, se habló de trasladar la carga masiva, pesada y extrapesada al ferrocarril y al río como un elemento de generar riqueza, competitividad y bajar la accidentalidad. ¿Consideran ustedes que esa medida es fácilmente aplicable? Hay un tema que también quiero resaltar. La ley 105 en Colombia dice, en su artículo 3, que corresponde al Estado
desarrollar el transporte masivo. Y el transporte masivo en carga está dado hacia los sectores que ustedes manejan. ¿Cómo pensarían o cómo ven el desarrollo de esa norma que ya existe y las acciones que hay que hacer? El tema es importante. De hecho, cuando iniciamos el transporte de contenedores por el río, primero con la Sociedad Portuaria de Cartagena, una operación entre Cartagena y Barranquilla, vimos muy de cerca el desarrollo y el estado del transporte de contenedores en Europa, principalmente en el río Rin. Era claro cómo, debido a la alta congestión de las autopistas europeas, de hecho el carril derecho era una fila interminable de camiones en la mayoría de esas carreteras, los diferentes estados miembros de la Unión Europea tomaron la decisión de reglamentar el transporte terrestre, fue a la fuerza, de manera de que aquellas cargas que llegaban al puerto de Rotterdam, por ejemplo, y que iban a un destino ubicado más allá de 150 kilómetros, obligatoriamente tenían que irse por ferrocarril o por río. Creo que medidas de ese tamaño o de ese tipo en Colombia serían muy difíciles de implementar, pero es una muestra de lo que puede hacer el Estado cuando de regular los volúmenes de carga a mover por cada modo puede y debe hacerse. Yo estaría más de acuerdo con lo que propuso Alejandro en el sentido de que sea vía incentivos al generador de carga para utilizar el modo fluvial. Ahí hay mucho por hacer también, porque en la medida en la que podamos nosotros, a propósito, aprovecho para mencionarlo, vamos ya a poner muy pronto, a comienzos del año entrante, nuevas embarcaciones específicamente diseñadas para el transporte de contenedores. Va a ser embarcaciones que pueden operar en condiciones de extremo calado, van a poder llegar hasta Puerto Salgar de mayor velocidad que los convoyes actuales y precisamente siguiendo el modelo de buques fluviales utilizados en el río Rin. Pero hay que buscar un equilibrio allí entre incentivos al generador de carga y de pronto, si eso no funciona, entonces sí, diría yo, aplicar medidas extremas como la que se aplicó en Europa, que sencillamente se prohíbe la salida de cargas, de contenedores sobre todo, desde los puertos marítimos si el destino está ubicado a más de 150 kilómetros. Y obligatoriamente tiene que irse por ferrocarril o por río. Ok. Sí, por favor. Bueno, para complementar lo que dice Víctor, realmente pienso que más que reglamentar, es una cuestión de facilitar y darle la opción al importador o exportador de lo que quiere hacer con su logística para optimizar sus costos. Realmente hay algunas cargas que les conviene ir por el río, hay unas cargas que sí tienen total beneficio y ya ha sido probado. Esto no es cuestión de hoy, sino ya hemos desde el puerto embarcado todo tipo de carga para conectarla con el interior del país vía fluvial, pero el importador y exportador debe tener la opción de hacerlo ya sea por carretera, hacerlo vía fluvial, vía férrea, pero si se reglamenta y se obliga que cierto tipo de carga tienen que ir por un mecanismo de transporte u otro, realmente lo que va a poner son unas barreras, automáticamente van a empezar a subir los precios para ese tipo de cargas en ese medio de transporte y perdemos competitividad. Realmente la idea es que hayan todo tipo de medios de transporte y que tengan las alternativas para que todos sean competitivos y ya el exportador e importador dirá, mire, yo soy más competitivo manejando este medio de transporte o este otro, pero no sea obligado a manejar uno o el otro, porque ahí sí podríamos tener algún tipo de problema. Perfecto. Yo estoy de acuerdo, cada carga tiene su vocación y cada cliente tiene su afán. Hay cargas naturales que van por el río porque no son sensibles al tiempo, ¿sí? Y son grandes volúmenes. Hidrocarburos es normal que vayan por el río, tú vas a entregarlo a buques oceánicos grandes o despachas o recibes en grandes lotes, tú vas a encontrar cargas como carbón, como el grano, los contenedores con una logística planeada por el río tienen sentido. Yo estoy en contra de la regulación forzada y un ejemplo claro es la regulación portuaria en el país.
La ley primera dice que en el momento en que haya suficiente oferta en el país se liberarán los precios en los puertos. Hoy tenemos una regulación de precios donde todos los puertos oceánicos en Colombia cobran prácticamente, tienen el mismo tarifario publicado, aprobado por la superintendencia, y está en dólares, que tampoco entendería por qué está en dólares, y el dólar hace año y medio estaba en 1.800 pesos, está en 3.000 pesos. Entonces a un exportador o importador colombiano de repente se le subió el costo portuario en 60% y no sabe por qué. Y nadie sabe por qué. Usted va y se pregunta en el panorama de hoy, ¿por qué están en dólares y por qué cada 2 años y por qué no dan una libre competencia si ya hay suficiente oferta en el mercado? Entonces, a veces las regulaciones son muy buenas intenciones, pero tienen su periodo. Entonces yo preferiría, para que todos tengan igualdad de oportunidades en el desarrollo multimodal en Colombia, como comentaba, viabilizar las operaciones con la normatividad y que el incentivo sea el generador de la carga, que es el que está arriesgando a crear un negocio. Y nosotros estamos dispuestos a poner la plataforma, pero no a controlar y obligar algún tipo de carga porque ya estamos en un contexto global. Si yo impongo un esquema tarifario a la movilización de un tipo de carga en una economía global, pues me salgo del mercado o saco a Colombia del mercado. Prefiero viabilizar, incentivo al productor y desregular partes de la cadena que para mí hoy no tiene mucho sentido que estén reguladas. Ok. Un tema que normalmente le hacen a uno los usuarios es, oye, sí nos parece interesante desarrollar el río, nos interesa que la carga llegue y seguramente los costos tienen que ser mejores. Está bien el tema del tiempo y la regulación del el equilibrio con el tipo de carga que se maneja. La pregunta es, ¿se puede desarrollar documentalmente entrega de carga a origen-destino con un True Bill of Lading hacia algunos sitios? ¿Están preparados las empresas transportadoras? Porque yo encuentro que algunos usuarios dicen, si a mí me dan un documento origen-destino, vamos para adelante. Es una pregunta documental más que operativa, porque operativa tiene sus cambios que dar. ¿Cómo ven esa respuesta para ese tema? Ahí falta, como se mencionó en una de las intervenciones del día de hoy, falta mucho en el tema de reglamentación específica para el transporte fluvial de carga en Colombia. Cito de nuevo el caso de Sofasa. Esa operación se comenzó en el año 2002 y hubo necesidad de adecuar las normas vigentes en ese momento, que estaban establecidas para el cabotaje, más bien orientado al cabotaje marítimo, obviamente, como su definición lo implica, entre puertos del país. Tocó adecuar esa reglamentación existente al transporte fluvial. Como no había en Puerto Berrío una oficina de la DIAN que pudiera documentar y vigilar, inspeccionar la llegada de la carga por vía fluvial para redespacharla por vía terrestre, también se hizo una excepción especial con nombre propio para Sofasa para poder hacer el tránsito aduanero o cabotaje fluvial. De manera que si se trata de carga en tránsito aduanero, hay mucho todavía por reglamentar. Existe ese caso específico de Sofasa, que solamente valdría para ellos, pero en el caso de carga ya nacionalizada no hay ningún inconveniente para hacerlo. De hecho, así se viene haciendo. Yo creo que tanto documentalmente como operativamente sí estamos preparados. Es más una cuestión de querer hacerlo y hacer que las cosas pasen. Yo creo que aquí le preguntan a cualquier línea naviera, le dice, ¿usted está dispuesto a cortar un BL con un origen, destino y entregar en Barranca, en Gamarra, en una de las terminales que nosotros precisamente estamos desarrollando en Cartagena o en cualquier puerto fluvial? Y documentalmente la línea le va a decir, yo le corto el BL como sea necesario. De hecho, hoy se están haciendo exportaciones, la línea Maersk, por ejemplo, Sealand está haciendo exportaciones desde Barranca, pasa por Cartagena y desde ahí va cortado el BL desde Barranca hacia donde tenga que ir y puede ser en vía contraria también en importaciones. Ahora bien, nosotros tenemos la mentalidad y estamos preparados para eso o no lo estamos. Sí, yo creo que
la barrera más grande que nosotros tenemos es la misma actitud y las mismas ganas de innovar y salirnos de esa zona de confort, porque muchas veces visitamos las empresas, les decimos a los importadores y exportadores, mire, podemos hacer esto de una forma más innovadora, podemos manejar una logística así diferente, y dice, uy, no, espere, a mí déjeme tranquilo porque yo lo estoy manejando así y así me está funcionando, ¿sí? De pronto decirle a un exportador como está hoy, que de pronto tiene una planta, el caso concreto de Galletas Noel, tiene una planta en Estados Unidos, tiene que llevar de Houston a Puerto Rico y tiene el Jones Act, por ejemplo, y decirle, bueno, ¿qué pasa si usted trae ese contenedor desde Houston a Cartagena y como importación se le hace cualquier valor agregado y después de ahí sale como exportación a Puerto Rico, le sale mucho más barato que ir directo de Houston a Puerto Rico? Y puede sonar contradictorio, pero es así, y están dispuestos a revisar nuevos modelos, a romper esos paradigmas para poder que sea necesario o para poder que funcione. Lo mismo debe pasar con todos los importadores y exportadores en Colombia, realmente estar dispuestos a innovar y a tomar ese riesgo de decir, mire, sí puedo cortar el BL origen-destino, sí puedo hacer que funcione operativamente, sí puedo hacerlo funcionar como sea necesario para mejorar esos costos, y si tenemos esa mentalidad y disposición, yo creo que sí puede funcionar. Ok. Bueno, documentalmente estamos operando, ya hay BLs cortados y navieras vendiendo incorporado en el flete marítimo, por ejemplo, el flete hasta Barranca Bermeja, sin problema. Lo que no ha permeado todavía y lo que no se han dado cuenta los industriales en su gran mayoría es que el tablero de juego cambió. Ya hoy hay una alternativa. Todavía nosotros seguimos pensando que el río compite con el camión. Todavía seguimos pensando que el río va a entregar el mismo servicio que el camión. Entonces la primera pregunta que te hace, uy, es que se demora más. Hombre, eso es obvio que se demora más si el otro viene navegando a 8 kilómetros por hora. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que estructurar una logística diferente, integral, que le agregue valor a la empresa. No vamos a competir con el camión, no hay forma que compitamos con el camión. No hay forma. Hay que pensar esta nueva logística integral, puerto, transporte, cómo me favorece. Y ya está permeando. Y lo interesante es que para los clientes nacionales está permeando más por exportación, porque exportan antes. Usted exporta al día que salió de Bogotá y al día que salió de Medellín, porque al cortar el BL de exportación en Barranca Bermeja emite su factura porque la carga se fue. Entonces el exportador dice, ay, estoy en Colombia y me gané 2 días en la exportación. Entonces van entendiendo ventajas en varios modelos de operación. Y a los importadores, interesante que los que están pensando diferente son los que quieren entrar a Colombia y no han podido entrar, porque todos sabemos que desarrollar empresa en Colombia cuesta mucho. Usted arranca por comprar camiones, vender camiones, volver a comprar camiones y volver a vender camiones, porque se la pasa así cada 4 años que llega una nueva gerencia viendo que usted tiene que manejar el transporte. Después compra bodegas, vende bodegas, se mete en una zona franca, sale de la zona franca, monta un centro de distribución. Entonces, antes de pensar en su negocio, todas las empresas en Colombia se vuelven logísticas. Todo el mundo tiene bodegas, camiones, transportes, dobles inventarios. Estas empresas que están afuera y han querido penetrar a Bogotá, Medellín y Bucaramanga, que es el 70% del Producto Interno Bruto de Colombia, dicen, oiga, me contaron que hay un centro logístico integrado a 650 kilómetros de la costa, a 400 kilómetros de Bogotá, y que yo puedo cortar mi BL allá, y que allá me dan todo lo que yo necesito, me dan las bodegas, me administran el inventario y me ponen el transporte terrestre y me dan los servicios de agenciamiento de aduana. Hombre, arriesgarme a entrar a Colombia ya me cuesta 90% menos que lo que me costaba el año pasado, porque ya yo no voy a tener que incurrir en capital, en inversión de capital en Colombia para desarrollar mi negocio. Y sumado a eso, estar a 8 horas de Bogotá y a 6 horas de Medellín y a 2 horas de Bucaramanga me genera que con un solo nivel de inventario atiendo los 3 mercados. Porque en mi modelo anterior yo tenía que conseguir bodega en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, 3 tipos de inventarios, contratar y alquilar una cantidad de equipos y de personal que yo no tenía en mente. Entonces no estamos compitiendo con el camión. Estamos generando una alternativa logística para aquellas compañías a las que les sirva. Porque no es que cuál es mejor que cuál, la carga tiene su vocación y el modelo logístico tiene su cliente. Entonces, a los que están pensando diferente,
Les aseguro que en 5 años van a haber crecimientos que no se esperaban, en nichos que no se esperaban y compañías que no existían, porque la oportunidad está ahí, solo que hay que anticiparse a verla. Decían que con ejemplos empresariales uno nota que las redes globales del negocio del comercio está ligada directamente al fenómeno logístico. Lo que han acabado ustedes de expresar es que sí se puede, se está haciendo de una manera, digamos, de pronto no tan publicitada, pero se está haciendo, pero yo creo que este es el foro llamado para informar, y lo están haciendo, de que es importante, que hay un mercado potencial muy grande, que los industriales pueden llegar a utilizar ese mercado, que no les dé, que ya tienen las facilidades para comenzar a impulsarlo, y que eso es una parte importante. Llama la atención también para que los sectores de gobierno entiendan que también se está haciendo, que hay que adecuar algunas normas y que hay que impulsarlas. En este orden de ideas viene la otra pregunta, y es, cuando uno mira el nuevo estatuto aduanero, genera unas nuevas medidas y unos nuevos reglamentos. Dentro de eso aparece un reglamento, creo que es tal vez la operación que más se podría utilizar en el sector internacional, y es el operador económico autorizado. ¿Cómo ven esa figura, su aplicabilidad en el sector que ustedes manejan para integrar esa competitividad? Ahí me tengo que declarar ignorante, no hemos revisado el tema a profundidad porque la mayor parte de la carga que estamos moviendo ahora es carga ya nacionalizada. Más bien le cedo la palabra a los expertos, entonces, el doctor Alejandro y el doctor. Ok, me llegó de rebote. No, mira, Edgar, más allá de la OEA, que es bien válido, el estatuto aduanero llegó tarde, pero va llegando bien. Esa es una realidad. Le dimos tanta vuelta y opinamos tantos que no solo figuras como el operador económico autorizado o como el DALI, que ya no es más DALI, sino son zonas logísticas, le van a traer mucho beneficio al multimodalismo en Colombia. De hecho, la semana pasada estuvimos con la DIAN radicando un documento donde estamos pidiendo unas aclaraciones para garantizar que la normatividad nos permite a los fluviales entrar en el mercado de la logística integrada en Colombia. Ejemplo, si tú miras el estatuto aduanero ahora, te dice que el tiempo de tránsito es máximo 15 días. Entonces le decíamos a la gente de la DIAN, no, sí, cuando el río esté terminado hasta Puerto Salgar, pues yo llegaré en menos de 15 días. Pero si tú nos pones eso ahora, cuando entre en vigencia, pues nos vamos a pasar todos los días pidiéndole excepciones a la DIAN para que con cada operación nos dé alargues. Entonces, claramente, con el historial que tenemos, con los tiempos de tránsito que tenemos, ellos accedieron a incorporar en el Estatuto Aduanero mayores tiempos de tránsito si el modo de transporte no es carretero, sino si es fluvial o si es por tren. El tema de la activación de los centros logísticos también, que ya no tienen las limitaciones que tenían los DALI, por ejemplo, que eran considerados que eran solo marítimos, pero son marítimos en algún ángulo tributario, pero no desde el punto de vista de comercio exterior. Nosotros somos DALI en Barranca Bermeja. Ahora somos zona logística. Todos esos temas le están permitiendo a las compañías encargadas de logística a montar cadenas de valor diferentes, que es lo que va a permitir desarrollar la logística en el país. Y estamos a tiempo. La DIAN tiene los siguientes 3 meses, mesas de trabajo con todos los sectores para terminar de revisar el estatuto aduanero, recibir los últimos comentarios y ya que queden firme con todas estas normas. Y si hay algo que yo debo reconocer abiertamente, tienen toda la apertura y el interés de escuchar a las compañías que hacen logística, no de escuchar solamente a los individuos que participan en la cadena logística. Están pensando en el servicio y están pensando en el crecimiento, no están pensando en la operación. Entonces considero que no solo el cambio de operador económico autorizado, sino todos los cambios de estatuto aduanero están orientados a generar la plataforma. Como lo dijo el director de DAN la semana pasada, no podemos oponernos al crecimiento de Colombia si las solicitudes tienen sentido y si son para todos. Entonces yo aplaudo que la aproximación que están haciendo, nos demoramos, porque nos demoramos como 5 o 6 años, pero lo que entiendo es que va a quedar bastante bien para el negocio del sector en que estamos nosotros. Ok, muchas gracias. Quiero destacar también un tema importante en el intermodalismo en el río, y es parte de la
conferencia que nos hizo Antonio de parte del Ministerio de Transporte, donde se habla de vías de acceso y yo creo que las vías de acceso a los terminales fluviales y terminales marítimos son importantes para lograr esa intermodalidad. Me parece que el gobierno está por un lado planteando unos elementos, por el lado documental otros, y la infraestructura que está realizando y que han impulsado el sector privado también es muy importante. Creo que el llamado fundamental en este pequeño foro es que todos tenemos la oportunidad de crecer usando el intermodalismo y impulsando el desarrollo intermodal a través del río, porque estamos hablando de negocios globales internacionales. No es el primer río que está entrando al mercado mundial, hay muchos ríos que manejan intermodalismo por el río y creemos que es una muy buena oportunidad y yo creería que va a ser una de las recomendaciones que salen de este foro, impulsar el desarrollo del transporte intermodal operativamente ya hacia adelante, haciendo las correcciones que se quieran en un orden práctico y sacar adelante este proceso. Si alguna persona quiere hacer una pregunta, tenemos 2 minutos para hacer preguntas, para hacerle a los panelistas sobre este tema. Creo que es una buena oportunidad tener aquí a los industriales mirando los temas y aquí a los operativos del sector. Buenas tardes. La pregunta es para el señor Víctor Peña. Mi nombre es Mauricio Posada y trabajo con Deloitte Asesores y Consultores. Se entiende que el transporte a lo largo del río Magdalena se está promocionando como si el río fuera uno solo. Y me explico. Las características del río a lo largo de los diferentes tramos, hasta Barranca Bermeja, hasta Puerto Berrío o hasta Puerto Salgar, varían considerablemente, sobre todo la pendiente y la sinuosidad del río. La pregunta que tengo para el señor Peña es si con los equipos que él trabaja o con los que piensa llegar hasta Puerto Salgar serían los mismos, por ejemplo, cuando Impala utiliza el río hasta Barranca Bermeja. Sí, como mencionaba ahora, estamos ya iniciando el proceso de construcción de buques fluviales diseñados específicamente para navegar en las zonas más difíciles del río Magdalena, precisamente hasta Puerto Salgar. Estos diseños se hicieron en Europa, la construcción se va a hacer allá también, se está iniciando en estos momentos y esperamos poner las primeras embarcaciones en operación el año entrante. Tiene usted toda la razón, la pendiente del río, la velocidad de la corriente, radios de curvatura, etcétera, son totalmente diferentes. Lamentablemente hay una incertidumbre sobre el resultado de la APP. Estamos convencidos que sería un gravísimo error que el proceso se cayera, pero también tenemos que estar preparados para que eso ocurra. Entonces, estas embarcaciones que vamos a iniciar la construcción ya, van a poder navegar aún en condiciones de extremo bajo calado, es decir, con las condiciones actuales, casi que el río sin intervención, máximo con dragados. Son embarcaciones que van a tener una velocidad mayor que los convoyes, que los remolcadores que se están utilizando actualmente para el transporte principalmente de hidrocarburos desde Barranca Bermeja hasta la costa, y que en las mismas embarcaciones se ha transportado también contenedores, cereales, acero, cemento y otras cargas por mucho tiempo. Como vemos que hay un interés muy grande, por ejemplo, por parte del puerto de Cartagena, de desarrollar el transporte de contenedores hasta su terminal en Gamarra, el terminal que van a construir allí, sabemos que le estamos apostando a que el volumen de contenedores crezca por el río, de manera de que por eso
consideramos apenas lógico que se utilicen embarcaciones especializadas para hacer este tipo de transporte. Y como dije, estamos siguiendo el modelo europeo, estudiamos muy de cerca la operación de contenedores entre Rotterdam y varios puertos a lo largo del río Rin, principalmente el puerto de Duisburg, y vamos a seguir ese modelo. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Buenos días, mi nombre es Andrés Bedoya, trabajo en COAS, el Instituto Marítimo Colombiano. Una pregunta para los panelistas. En el sentido de formación de una cadena intermodal, es necesario integrar procesos para la utilización de la navegación fluvial. Tomando como experiencia las buenas costumbres que vienen de Europa y que se pueden emular a nuestro país, ¿se considera viable poder traer el proceso de autopistas del mar y customizarlo para la navegación en Colombia por el río Magdalena? Bueno, ¿quién nos ayuda? No estoy familiarizado con el detalle de autopistas del mar, pero lo que necesitamos es exactamente, y estamos discutiendo, es crear la autopista del río. O sea, hay que facilitar el proceso de flujo de información porque hoy es una pesadilla. Te pongo un ejemplo. El zarpe fluvial, hay que ir a donde el inspector fluvial, ir físicamente a donde el inspector fluvial a que te lo firme. Ya están trabajando en el zarpe electrónico, va a ser una realidad en 1 o 2 meses. Pero de eso veníamos. El doctor Felfe lo mencionó, el registro único de los remolcadores y los equipos fluviales, al igual que el de los equipos terrestres, ya está en proceso de desarrollo para tener control sobre las embarcaciones que transitan y poder garantizar que la información que pasa del puerto fluvial al naviero y al puerto oceánico sea consistente y no perdamos tiempo en los procesos documentales, por ejemplo. Estamos yendo hacia allá, está la voluntad de las partes, está la voluntad de los puertos oceánicos de buscar cómo con la normatividad actual le damos viabilidad a las operaciones, estamos nosotros haciendo lo mismo, pero y el gobierno también, tienen el sistema AIS ya en prueba para poder garantizar que todos los remolcadores son seguidos en tiempo real para darle seguridad en el manejo de la carga a los clientes. Vamos hacia allá, vamos a llegar, espero más temprano que tarde, la voluntad está ahí y todos estamos poniendo nuestro grano de arena para que Colombia crezca, porque si con el río no ganamos crecimiento, pues no tenía sentido. Y Colombia, un ejemplo simple, apoyando lo que decía Víctor ahora, de por qué no se puede perder la inversión del río. Si tú a mí me das 15 centímetros más de calado, 15 centímetros más de calado, permanente en el río, hasta Barranca Bermeja, mi tarifa fluvial baja 7% manteniendo el retorno sobre la inversión. Entonces, no hay autopista, carretera, puente, aeropuerto, helipuerto que tú hagas que te presente una ecuación tan directa. No hay. 15 centímetros más de agua, 7% la tarifa fluvial. Un pie, 30%. Si queremos competitividad, ahí está la respuesta. Por eso no se puede caer el contrato de navegación porque Colombia pierde. El potencial de generación y de activación de cargas que hoy no salen por temas logísticos y de costos, si alineamos el trámite documental y garantizamos la navegabilidad, es exponencial, exponencial. Ok. Una última pregunta, por favor. Mi nombre es Juan Carlos Osorio de MAVE. Aníbal hace un rato, cuando hizo la intervención, mencionaba que había algunos tipos de carga que le convenía más navegar por el río o trasladarse por el río. ¿Qué tipos de carga son beneficiosos? O sea, ampliando un poquito el tema de los hidrocarburos, que es lo que ha mencionado. ¿A qué tipos de carga le conviene viajar por el río? Y si de pronto ustedes han considerado alguno que definitivamente pues, no les sea conveniente utilizar ese sistema. Bueno, mira, con las condiciones de hoy del río se están moviendo más que todo hidrocarburos, cargas de proyectos.
temas de granos. Por ejemplo, si hablamos de carga perecedera, por supuesto que nunca va a haber una opción por el río. A eso es lo que me refería. Deben tener muy claro que hay algunas cargas que les va a convenir ir vía fluvial, otras cargas que no les va a convenir. También depende para dónde vayan, de dónde vengan. Y no es que haya una ecuación, este tipo de carga por el río o este tipo de carga no por el río, es más cómo encaja dentro de la logística y las necesidades de cada una de las empresas. ¿Sí? A veces van a tener una prioridad y van a querer llevar un contenedor, por ejemplo, desde Cartagena a cualquier zona industrial y requieren, porque si no llega rápido, hay un cierre de planta, pues la vía fluvial no va a ser la alternativa. Pero ese mismo contenedor puede llegar de una forma más económica hacia ese mismo destino y podría haber un beneficio directo para esa empresa, pero ya depende de qué circunstancias estén. Lo que estaba diciendo ahorita Alejandro, con con un pie o con unos centímetros más de agua va a ser mucho más eficiente y más económico, entonces ahí de pronto el espectro de algunas de las cargas se abre aún más. ¿Sí? Hoy algunos tienen unos márgenes muy pequeños que dependen de una logística justo a tiempo que tiene que llegar en ese momento, pues realmente no va a ser eficiente ahí y el beneficio económico tiene que ser mucho más alto para que pueda haber un inventario total mayor navegando para que puedan seguir cumpliendo con esas cargas. A eso es a lo que me refería. ¿Termino ahí? Bueno, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes, me parece muy interesante este debate, creo que nos queda un gran mensaje a los industriales y aquí al foro, tenemos río, tenemos voluntad, tenemos empresa, tenemos visión, tenemos avances en temas documentarios que se están dando, tenemos la gran oportunidad de Colombia, es entrar al intermodalismo, el intermodalismo nos dicen, nos bajan los costos, unos costos interesantes. Hoy en día que tenemos un grave problema de movilidad por el transporte por carretera, creemos que esta es una oportunidad que tiene el país para crecer e integrarse al intermodalismo internacional. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias Víctor, muchas gracias Aníbal y